Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Entonces, vamos a continuar con lo que en la parte donde nos quedamos la última vez sobre infección de transmisión sexual y luego ya vamos a completar con infecciones pélvicas agudas y crónicas, ¿no? Que están, como les había dicho, eh, muy relacionados unos con otros. Entonces, ya habíamos tratado todo esto. Vamos a... Casos que nuevamente vamos a repetir, porque como les decía, las infecciones pélvicas agudas y crónicas están muy relacionados con todo esto que ya hemos tratado, ¿no? Ya, entonces, hay una forma práctica de ordenar las infecciones de transmisión sexual, porque como habíamos dicho, pueden ser varias o múltiples, no necesariamente va a haber una sola bacteria o un solo parásito incluido, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos manejar las infecciones de transmisión sexual, también las podemos trabajar como síndromes. Entonces, dentro de esas tenemos, por ejemplo, el síndrome de flujo vaginal. En el síndrome de flujo vaginal vamos a tener, pueden ser cándida, gardnerella, tricomona o gérmenes anaerobios. ¿Y cuál es la característica de un flujo vaginal? Pues vamos a tener leucorrea, vamos a tener prurito, si es que normalmente son hongos, están muy asociados con prurito, tisuria, dolor al orinar, dispareunia, dolor durante el acto sexual. Entonces, esto es importante porque hay muchos pacientes que van a venir a veces y van a decir, tengo ardor al orinar, pero es importante que veamos si realmente es una disuria o es simplemente que está tan irritada la parte externa de la vulva que cuando orinan sienten el ardor, ¿no? Entonces es importante evaluar bien a la paciente, ver, ya ustedes saben, los puntos radiolaterales, inferiores, ver qué características tiene este dolor, porque muchas veces el dolor más que urinario puede estar asociado a la irritación externa, ¿no? También, obviamente, hay la secreción uretral. El caso de los varones está asociado pues también a neisseria, clamidia, tricomona, uroplasma, bubilungus, disuria, que es uno de los principales síntomas, ¿no? También úlcera genital o extragenital, que puede estar asociado a dolor o sin dolor, ¿no? Las más frecuentes, el herpes, pero también podemos tener el treponema, el Haemophilus, Mucorales, la clamidia, el Campylobacterium, que es el que está relacionado con la donovanosis, ¿no? Vamos a encontrar una úlcera, una llaga, vamos a encontrar ganglios inflamados, podemos encontrar los granulomas a nivel de toda la línea inguinal. Podemos encontrar también úlceras a nivel de la cavidad oral, anal o rectal, ¿no? Dentro del dolor abdominal bajo, que ya lo hemos mencionado, los más importantes, Neisseria y clamidia. Y dentro de los anaerobios mixtos, pero los más importantes son, como ya hemos visto, Neisseria y clamidia, ¿no? Y aquí pues están todo lo que viene a ser enfermedades inflamatorias pélvicas. Bubón inguinal, Haemophilus, clamidia, el herpes, ganglios aumentados, tumefacción a nivel de los ganglios inguinales. Y proctitis, pues Neisseria, clamidia, ¿no? Todos los que están, los más importantes, siempre van a ser Neisseria y clamidia. También están consideradas por la escabiosis, vamos a encontrar pústulas, surcos, ¿no? A nivel de lo que es las axilas, a nivel de los genitales, la pediculosis púbica, ¿no? Que vamos a encontrar las liendres sobre el vello púbico y el molusco contagioso, ¿no? Los tratamientos, bueno, en cuanto a la escabiosis, como ya estaba, permetrina, que le aplican en crema en las noches por 3 días, en todo el cuerpo, menos en la cara. Y después de eso se recomienda pues que se lave todo, ¿no? Que se lave la ropa, que se haga un cambio de ropa. Y generalmente lo podemos repetir incluso a la semana, ¿no? En la pediculosis, bueno, benzoato de bencilo, en loción en las noches,
Y en el molusco contagioso, pues generalmente es quemar las lesiones, ¿no? Podemos usar el ácido tricloracético. La concentración que usamos es al 80%, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando usamos el ácido tricloracético, viene un frasquito ámbar y generalmente se moja en un hisopito, sirve también para quemar las verrugas genitales, y lo colocamos sobre la lesión. Cuando nosotros colocamos como sobre la lesión, generalmente es transparente, es como agua, ¿no? Es transparente. Nunca vayan a tocarlo porque quema. Entonces lo colocan sobre la lesión y de primera intención parece que la lesión solamente ustedes le echaron una gotita de agua, pero tienen que esperar y más o menos entre los 30 o 40 segundos la lesión se torna blanca y empieza a quemar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces uno de primera intención pone la torundita con el hisopo y no ve que queme. Entonces a veces dice, ay, no está quemando y agarran y ponen más y luego después se forma una escara o se forma una ampolla o la lesión es muy grande, ¿no? Algunas veces por ahí tuve alguna paciente que incluso le echaron así como si fuera oxigenada, ¿no? Y le quemaron toda la vulva. Entonces tener mucho cuidado con el ácido tricloracético. Generalmente la concentración es al 80%, es baratísimo, se manda a preparar en cualquier farmacia, pero siempre que lo utilicen uno en el frasco ámbar para que no se les vaya a malograr la concentración, agarran un hisopo, mojan y prácticamente es el hisopo embebido, lo tocan la lesión y esperan porque la lesión se va a poner blanquita. Si ustedes ven que de repente no llegó hasta la base o porque la lesión es muy grande, pueden repetir, pero siempre con mucho cuidado. Y lo otro, no se emocionen en quemar todas las lesiones, ¿no? A veces, por ejemplo, un paciente puede venir con 20, 30 lesiones y agarran y le echan a las 20, 30 lesiones, van a dejar a ese paciente sin caminar. Entonces, a veces el mismo paciente te dice, no, tengo bastantes, de una vez quémeme todos, ¿no? Para no venir otro día, para darse la consulta. Entonces, no, usted sigue, si le vamos a hacerlo por partes, primero un lado, luego otro lado, ¿no? Quemar unas 5 o 6 lesiones, ¿no? Dependiendo si están juntitas o si están separadas. No se emocionen en quemar porque, como digo, la lesión puede ser extensa y después el paciente no les va a agradecer, se va a acordar de ustedes, ¿no? Bueno, la hepatitis B, obviamente existe ya tratamiento contra la hepatitis, la papilomatosis, ¿no? Que son las verrugas genitales, y como les había dicho, podemos usar, podofilina ya poco se usa, pero sí es uno de los medicamentos que se puede usar, contraindicado en embarazadas. El ácido tricloracético sí lo podemos usar hasta en embarazadas. Hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos lesiones en el embarazo, ¿no? La podofilotoxina antes venía en crema. Ahora actualmente ya no tenemos, si tenemos el Mikimot, el Limimori, que es una crema también que se usa mañana y noche interdiario, y se puede usar por 3 semanas y se descansa, ¿no? Igual, todos estos tipos de cremas o de sustancias hay que tener mucho cuidado porque a veces de primera intención no se ve la quemadura. Y después ya, si nosotros exageramos, a veces el paciente, hay que decirle, con un hisopito solo se pone en el granito. Porque uno, si se echa en el dedo, el Limimot, el Mikimori, y luego se lo echa en el genital, uno se va a quemar el dedo, y dos, la lesión que va a cubrir zonas de repente de piel sana y va a terminar lesionándose la piel, ¿no? Bueno, existe una estrategia mundial del sector de la salud contra las infecciones de transmisión sexual. Esta política era del 2016 al 2021, que lamentablemente debido a la pandemia, pues ha tenido un retroceso. En general, todos los programas preventivos han tenido un retroceso porque no se han podido completar, ¿no? Pero la idea era hacia el fin de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? ¿Cuáles son los efectos ocultos? Se estima que todos los años más o menos se registran 357 millones de nuevos casos de 4 tipos de ITS curables en personas entre 15 y 49 años. ¿Cuáles son estas? La clamidia trachomatis, la infección por Neisseria gonorrea, sífilis, infección por tricomonas vaginales. ¿Correcto? O sea, y de hecho que en algún momento, por lo menos siquiera con una tricomona, nos vamos a encontrar con una sífilis y clamidia y Neisseria, que son las más frecuentes. Casi siempre, si ustedes ven una enfermedad inflamatoria alguna de estas está incluida. Ahora hay que tener mucho cuidado también cuando nosotros diagnosticamos una enfermedad pélvica inflamatoria
conversar con la paciente, tener cuidado, ¿no? De frente, y ha pasado también que alguna vez le he dicho, sí, usted seguro a su esposo le ha pasado gonorrea, ¿no? Entonces, pueden crear un conflicto incluso familiar cuando manejamos esto. Hay que tener mucho tino y mucho tacto. Si bien es cierto, nosotros de repente ni siquiera hemos identificado, o sea, sabemos que tiene todos los genitales por una enfermedad pélvica, pero todavía no tenemos el agente, ¿no? No tenemos cómo probar. Entonces sí podemos decir, lo que está escrito, los gérmenes más frecuentes, clamidia, gonorrea, infecciones mixtas, pero no podemos decirle a un paciente, sí, usted tiene una gonorrea, ¿no? Si es que no tenemos alguna prueba, como un cultivo de secreción que nos diga gonorrea, ¿no? Una prueba en sangre que nos diga clamidia. Y tener mucho cuidado cómo lo enfocamos también, ¿no? Porque sucede, por ejemplo, con las verrugas genitales. Con las verrugas genitales, eh, que como aquí en la misma diapositiva ven, hay más o menos 291 millones de mujeres con papiloma. Cuando viene una persona con papiloma, nosotros no sabemos cuándo fue la infección. Probablemente ha sido dentro de los últimos 8 meses, pero no tenemos la certeza. Entonces nosotros no podemos decir, sí, su pareja la ha contagiado, porque muchas mujeres, salvo que nunca hayan tenido relaciones sexuales, podemos asumir que la pareja actual es la que la ha contagiado. Pero si ya ella viene con un pasado sexual y él viene con un pasado sexual, es difícil que nosotros podamos afirmar, ¿no?, quién ha sido. Y en alguna oportunidad sí me pasó que me tocó una paciente que venía y me decía, doctora, vengo por un granito, y era una verruga. Entonces, obviamente yo le expliqué que es una verruga genital, y esta paciente sí, su única pareja había sido su esposo, y le había aparecido recién. Y entonces, fue todo un problema. La señora empezó a hacer su catarsis, yo me asusté, yo dije, ahora sí va el esposo y lo asesina, lo acuchilla. No dormí esa noche de la preocupación. Al día siguiente llegaron los dos, y obviamente el esposo había tenido una infección, había sido infiel, le confesó a la esposa. Bueno, al final, felizmente llegaron los dos vivos, ¿no? Pero sí, yo me asusté por la reacción de la paciente, ¿no? A veces no sabemos cómo va a reaccionar. A ver, vamos a ver. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo manejamos esto de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Aunque sepamos, aunque estemos casi 100% seguros, si es que no tenemos algo escrito, hay que tener un poco de tino y de cuidado en cómo damos la información, sin mentir tampoco, ¿no? No podemos mentir, pero podemos generalizar, ¿no? Y de acuerdo a cómo vayamos teniendo algo que nos respalde en el diagnóstico, pues ya vamos avanzando, ¿no? Porque estos problemas incluyen muchos problemas a veces de pareja, ¿no? Y también me ha pasado del otro lado, también me ha pasado esposas que han tenido, o señoras que han tenido cierta infección, y que a veces hemos hecho las pruebas. Una vez me tocó una hepatitis B, y el esposo no tenía la hepatitis B, ¿no? Y entonces también me ha tocado de ambos lados, ¿no? O me ha tocado también igual, ¿no? En algún momento me tocó una lesión, NIC, a nivel del cuello, y cuando se le dio el diagnóstico a la señora me dijo, sí, ella tenía otra pareja, parte de su esposo, y la esposa de su pareja también tenía el mismo tipo de virus, ¿no? Entonces, manejar esas cosas a veces es un poco complicado. Debemos nuestros prejuicios como personas ponerlas de lado y poner solamente nuestra parte médica, pero siempre, como les digo, con mucha precaución, sobre todo ustedes que recién están empezando la carrera. eh, es complicado a veces porque no sabemos cómo lo van a tomar, ¿no? Eh, bueno, entonces habíamos hablado que existen 4 curables, ¿no? Que son la clamidia, la gonorrea, la sífilis y las tricomonas. Como ustedes ven, estamos hablando de millones de mujeres en el mundo que están infectadas por esto. Y dentro de las virales, que como ustedes saben, son las incurables, porque podemos controlarlas, pero no curarlas. Con herpes 2 tenemos 417,
291 millones de mujeres con papilomavirus, ¿no? Ahora, esto también va a traer otras consecuencias, por ejemplo, las muertes fetales y neonatales. La sífilis en el embarazo va a provocar más de 300.000 muertes fetales y neonatales por año y expone a otros 215.000 niños a un mayor riesgo de muerte prematura. El cáncer cervicuterino, que ya hemos conversado, es el papilomavirus el responsable. Vamos a hablar de 530.000 casos de cáncer cervicuterino y 264.000 muertes por dicha enfermedad cada año. Las infecciones de transmisión sexual, que ya hemos hablado, las enfermedades inflamatorias pélvicas, donde con mayor razón a la cabeza gonorrea y clamidia, pregunta de examen, van a ser una de las causas de infertilidad, y en un tercer episodio estamos hablando de hasta un 50% de infertilidad. Y obviamente el HIV, la presencia de una infección como la sífilis, la gonorrea o la infección del herpes aumentan 2 a 3 veces más el riesgo de contraer el HIV. Si bien es cierto, actualmente los tratamientos antirretrovirales modernos han ayudado muchísimo, ya tenemos cargas indetectables, pero igual, ¿no? Estamos hablando de tener una infección que puede limitarnos, no solamente física, sino emocionalmente, ¿no? ¿Qué políticas deben adoptarse, ¿no? Obviamente dar prioridad a intervenciones preventivas amplias y de alto impacto, ¿no? Estrechamente vinculadas con la prevención del HIV, la salud sexual y reproductiva, la salud materno-infantil y los programas de inmunizaciones. Dejarnos un poco de esto de ambos lados, ¿no? De ambos grupos que se han polarizado, de demasiada información o poca información, o qué información les damos, ¿no? Entonces, buscar personas capacitadas, hacer programas integrales de información sanitaria, educación y promoción dirigida a adolescentes. Como ya hemos hablado, son los jóvenes los que más riesgo tienen de infección de transmisión sexual. Programas de promoción del uso de preservativos masculinos, femeninos, especialmente entre los adolescentes, ¿no? Los preservativos femeninos son poco aceptados, aunque en teoría son mucho más amplios, protegen mucho mejor a las mujeres, pero son poco aceptados, ¿no? Siempre buscar la doble protección, o sea, no solamente buscar la protección de anticoncepción en adolescentes, sino también la protección contra las infecciones de transmisión sexual. Eso es lo que se llama la doble protección o la protección dual, ¿no? Uso de planificación familiar, salud materno-infantil en centros adicionales de prestación de salud y distribución de preservativos a mujeres que podían estar en riesgo de adquirir infección de transmisión sexual. Mayor uso de programas de publicidad social para aumentar la demanda y la oferta de los servicios, y servicios adecuados para jóvenes, ¿no? Diferenciados. Bueno, promoción de la circuncisión médica masculina voluntaria a cuando corresponda. Esta es la política o los programas preventivos a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Acceso garantizado contra el virus del papiloma humano y el virus de la hepatitis B. A pesar de que ambos están dentro de nuestro programa, existen muchas mamás que no saben que pueden vacunar a sus menores hijas. Existen muchas personas que no han completado su esquema ni siquiera con la hepatitis B. La eliminación y el control adecuado de las infecciones de transmisión sexual contribuirá a reducir las enfermedades y obviamente el sufrimiento humano que esto puede llevar, no solo por las complicaciones, sino también porque el hecho de no poder embarazarse, el hecho de tener alguna secuela producto de una infección de transmisión sexual, el hecho de que a uno le diagnostiquen de una enfermedad viral incurable, obviamente va a condicionar un sufrimiento, ¿no? Entonces, esta era la parte que vamos a terminar sobre la parte sindrómica. ¿Y hasta ahí algún comentario? ¿Estamos bien, chicos? ¿Hasta ahí algún comentario o algo?
No, doctora, todo bien. Todo bien, ya. Entonces vamos a continuar con otra parte que ya viene más al tema. Parte de todas esas infecciones que ya hemos tratado, las vamos a seguir recordando. Es importante que manejen ustedes mucho de esta parte que viene a ser la parte de Neisseria, de gonorrea, de clamidia, porque prácticamente esto lo van a ver muy frecuentemente. Estoy tratando de bajar ahorita una otra clase. Solamente que el internet, no sé si es todos los internet o es el mío, está un poco lento. Y no sé por qué. Ya está. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Vamos a repetir un poco de lo otro, pero ya lo vamos a enfocar a infecciones pélvicas. Entonces, ya hemos hablado un poco sobre las infecciones de transmisión sexual y ahora vamos a hablar de todas las consecuencias que esto podría tener. Entonces, vamos a hacer un poco de historia. La historia recoge una serie de hechos importantes. En el siglo XIX han venido mejorando la atención y el tratamiento a nivel de lo que es la enfermedad inflamatoria pélvica en general, ¿no? Recamier fue el primero en practicar un drenaje de un absceso pélvico por vía vaginal en 1830, o sea, imagínense de cuántos años estamos hablando. Caid extrajo el primer absceso tubovárico del abdomen en 1872. El organismo responsable de la enfermedad gonocócica fue descubierto por Neisser en 1879. Westermarck demostró que la Neisseria se hallaba en los exudados de las trompas. Bertheim reveló que el organismo invadía las trompas en 1894. Curtis, el famoso Curtis, en 1921, aísla este organismo en el endometrio, en las trompas y la relación entre la actividad sexual. El desarrollo de la enfermedad inflamatoria pélvica fue reconocida por Howard Kelly en 1898 y describía cómo asciende la gonorrea desarrollando el piosalpin y el hidrosalpin. Sugiere que la infección de la mujer se debe a la pareja sexual. Después acontece la era de los antibióticos, que empiezan en 1942, la penicilina, que es el antibiótico de elección, y el control de enfermedades en los cuidados de la salud pública. Lamentablemente, desde la penicilina hasta ahora hemos avanzado mucho y la sobremedicación ha hecho que muchos medicamentos ahora ya no se puedan utilizar y que cada vez vayamos subiendo en cuanto a la esfera del uso de medicamentos. El Centro de Control de Enfermedades, la CDC, la va a definir como un síndrome agudo debido al ascenso de microorganismos de la vagina o el cuello del útero al endometrio, trompas uterinas y en ocasiones a las estructuras vecinas, que pueden ser el ovario, el peritoneo y la cavidad pelviana. Entonces, cuando hablamos de infecciones pélvicas, hablamos de cualquier proceso que va a inflamar tanto la vagina y el cuello y que puede llegar hasta el peritoneo o hasta la cavidad pelviana. Generalmente va a ser consecuencia de una infección ascendente desde el cervix, ¿no? Entonces podemos tener, aparte de una infección de transmisión sexual, cervicitis, infecciones polimicrobianas en relación con vaginosis, con ruptura de la barrera cervical o interacciones oportunistas de la flora comensal perineal vaginal sobre una infección de transmisión sexual primaria. Es decir, sí puede haber infecciones pélvicas por otros gérmenes, pero que van a aprovechar el hecho de que ya hay una infección de transmisión sexual que está favoreciendo el ascenso de estos gérmenes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el Escherichia coli, ¿no? Que es una de las bacterias que es muy frecuente causar infección en las mujeres, ¿no? Las complicaciones y las secuelas lamentablemente van a ser penosas para la enferma, para la paciente y para la sociedad.
¿Por qué? Porque no solamente es la paciente con las molestias para la familia que la va a tener que cuidar, sino también de repente va a tener que faltar al trabajo, va a tener que tomar descansos médicos, ¿no? Y eso también implica un gasto para la sociedad, ¿no? El diagnóstico y el tratamiento también tienen un costo, y el costo directo se le suma pues el costo indirecto. ¿Cuál es el costo indirecto? Las secuelas, ¿no? Esterilidad, ya hemos hablado de los embarazos ectópicos, el dolor pélvico, y todo esto va a hacer de que la suma o el gasto que implique una enfermedad inflamatoria pélvica o un proceso infeccioso pélvico sea de alto costo, ¿no? La prevalencia de la enfermedad inflamatoria pélvica, obviamente, ya hemos mencionado hasta el cansancio, clamidia, trachomantis y Neisseria gonorrhoeae son los que más están implicados en este caso. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Los volvemos a repetir: jóvenes, menores de 25 años, múltiples compañeros sexuales, infecciones de transmisión sexual, aumentan el riesgo, una infección, dos infecciones, tres infecciones o más. No utilización de preservativo, historias previas de enfermedades inflamatorias pélvicas, historias de vaginosis o cervicitis. Los DIUs es un factor de riesgo para enfermedades inflamatorias pélvicas. Por eso es que justo les ponía el ejemplo, ¿no? de la paciente que me solicitaba un DIU, pero que tenía múltiples parejas sexuales, ¿no? Y tenía toda una polifarmacia de medicación que tomaba, que hacían de que no sea la mejor elección, pero era la única opción, ¿no? Abortos recurrentes, instrumentación uterina, cirugía cervical también pueden dar. O sea, recordemos que los procesos infecciosos pélvicos no necesariamente van a ser por estos dos gérmenes. Podemos también, si es que no hemos tenido una adecuada asepsia, a través de una instrumentación quirúrgica, producir una endometritis y producir un proceso inflamatorio pélvico, ¿no? Un término de embarazo, sobre todo si de repente esto es provocado, o por ejemplo, si es que de repente durante el momento del parto, pues hemos hecho extracción manual de placenta, hemos instrumentado, no hemos tenido suficiente cuidado, podemos ocasionar un proceso infeccioso, ¿no? Factores que parecen estar relacionados en la bibliografía, pero que no existe evidencia científica sobre su relación. Se dice que las personas de situación socioeconómica baja tienen mayor riesgo, ¿no? Porque acceden menos a centros de salud, porque muchas veces una mujer de repente de un nivel económico moderado, a la primer síntoma de infección vaginal acude. En caso de las personas a veces de pocos recursos, esperan hasta, ya a veces tú les preguntas, ¿cuánto tiempo tiene flujo? 1 año, 2 años de flujo vaginal, ¿no? Y a veces se han estado tomando remedios caseros, plantas, ¿no? Pensando que con eso van a mejorar, ¿no? Entonces ya hablamos de que llegan en estadios mucho mayores. El bajo nivel educacional, ¿no? ¿Quién no ha escuchado a veces decir, no, sí, me tomé esta planta, tómate esta planta, ¿no? A veces los programas de televisión incluso promocionan medicación, ¿no? ¿Qué tan ético es? Bueno, el colegio médico debería pronunciarse al respecto, ¿no? Pero eso de promocionar, de repente hay ciertos productos para infecciones vaginales que se promocionan y que pueden retardar un diagnóstico. Y hemos hablado de que el tiempo que perdemos es muy importante. La raza también, ¿no? Hay razas que son más proclives a infecciones, dentro de ellas las razas morenas. El estado civil, obviamente los solteros o las solteras tienen mayor posibilidad de tener, pero no es sine qua non, ¿no? Pero sí, si hacemos una estadística, pues obviamente es una enfermedad más de solteros. Vivir en un medio urbano, donde de repente se va a facilitar las relaciones fugaces, ¿no? De repente en sitios, en pueblos más pequeños, donde todo el mundo se conoce, las relaciones suelen ser más duraderas, ¿no? En las metrópolis, generalmente, el sexo pasajero o eventual es mucho más frecuente. Coitos frecuentes durante la gestación también es un factor de riesgo. Duchas vaginales, que felizmente ya no se hacen mucho, pero generalmente las señoras antiguas
no antiguas, ¿no? Sino mayores, pues antes existía lo que se llamaban los bidels, que eran como unos waters con chorritos de agua. En Argentina todavía los usan, pero es más que nada para el lavado anal, ¿no? Pero en el caso, en Perú se usaban para lavarse las señoras, entre comillas, mejor los genitales, ¿no? Y hay muchas mujeres que tienen la idea de que si el agua ingresa dentro de la vagina, pues va a haber una mejor higiene, ¿no? Hay pacientes, y me ha tocado, que a veces dan una infección vaginal y obviamente todas las paredes vaginales están llenas de flujo a veces grumoso, entonces se meten el dedo, tratan de sacarte el flujo, es que eso no se va a poder sacar, porque lo sacas ahorita y más tarde se vuelve a formar. Incluso se han metido toallitas húmedas para tratar de limpiar la vagina, ¿no? Entonces eso favorece mayor infección y han terminado lacerándose o fusilándose todo, ¿no? El tabaquismo también está dentro de los factores de riesgo. No hay un estudio que nos diga, pero sí hay estudios que hablan de que sí hay una cierta relación con las infecciones, ¿no? Obviamente los gérmenes más implicados, Neisseria y Clamidia, infecciones polimicrobianas, aerobias o anaerobias, como se menciona la Escherichia coli, las relaciones anales son un factor de riesgo, sobre todo si es que no se tiene mucho cuidado, los estreptococos, saprofíticos que pueden estar relacionados sobre todo con la instrumentación, la gardanela, el Mycoplasma hominis, el ureoplasma, el mobiluncus. Casi muchos de estos gérmenes van a estar muy relacionados, o lo vamos a tener en la flora vaginal, solamente que están en equilibrio. Y cuando este equilibrio se rompe, es que estos gérmenes se vuelven patógenos, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase de infecciones vaginales, ¿no? El hemófilos saprofíticos también. En relación a los dispositivos, y que incluso nos pueden dar infecciones crónicas obsedadas, tenemos el actinomisis. El actinomisis está muy relacionado con las infecciones y que son favorecidas por los dispositivos intrauterinos. Esta parte también es muy importante. Cuando hablen de dispositivos, piensen en actinomisis. Y la salpingitis granulomatosa en países como el nuestro, pues la tuberculosis, el esquistossoma, la coicidiomicosis, que es en áreas endémicas, sobre todo en la sierra, podemos tenerlo. Según la evolución podemos tener crónicas o agudas. Agudas cuando tenemos un cuadro reciente y crónicas cuando ya tenemos mucho tiempo de evolución o tenemos varios episodios. Según su etiología exógena, cuando es transmitida sexualmente, endógena, cuando puede ser transmitida por vecindad, ¿no? Recuerden ustedes que también podemos tener los abscesos pélvicos o los abscesos quirúrgicos que podrían comprometer la trompa o el útero y causarnos un proceso o una infección por vecindad, ¿no? Según su origen, puede ser primaria o ascendente o secundaria por continuidad. Según los estadios clínicos, pues salpingitis o endometritis sin reacción peritoneal, podemos tener salpingitis con reacción peritoneal pero sin masas anexiales, podemos tener el absceso tubovárico o absceso central del ovario, a veces vemos un ovario grande y el absceso está metido dentro del ovario, o podemos tener ya una peritonitis difusa, ¿no? Entonces, según la zona que ha invadido, ¿no? Si es que recién empezado, vamos a tener dolor, pero no vamos a tener reacción peritoneal. Si ya esto tiene más tiempo, vamos a tener reacción peritoneal. Y si esto es mucho más agresivo, pues ya vamos a encontrar un absceso e incluso podemos encontrar, si este absceso se rompe, una peritonitis, ¿no? Y también una clasificación según las características laparoscópicas. Leve si encontramos un eritema, una pequeña hinchazón, pero las trompas están libres. No encontramos pus, encontramos simplemente a veces incluso un poquito de fibrina, pero digamos que encontramos como que está rojito todo. Moderado, obviamente ya encontramos un eritema mayor, ya podemos encontrar secreción purulenta que incluso está cayendo por las trompas son un poco más fijas, y la fibria pues puede estar incluso dilatada, pegada, obstruida, y ya grave cuando está totalmente obstruida y ya lo que encontramos es como una salchichita, ¿no? Es un piosalpin, encontramos un absceso.
Las vías de propagación, esto ya lo comenzamos la vez pasada, incluso les puse un cuadro. La vía canalicular, por ejemplo, en la cervicitis, endometritis, salpingitis, peritonitis, peritonitis difusa. Por vía linfática, miometritis, parametritis, flemones, abscesos del ligamento ancho, abscesos centrales del ovario. Y por vía hemática, tromboflebitis pelviana, embolias sépticas. Podemos tener también una episilente, sí. Por ejemplo, el caso de la clamidia, ¿no? Que muchas veces va a ser asintomática o oligosintomática. Puede no provocar dolor, podemos tener ningún síntoma, a veces sí puede estar asociado a aumentos de los factores de severidad, la proteína C reactiva, la BCG, fiebre, pero también puede ser algo tardío, ¿no? Y cuando es tardío, cuando no nos da síntomas, podemos incluso encontrar secuelas ya irreversibles. Muchos pacientes con esterilidad debido a obstrucción tubárica o embarazo ectópico no tienen antecedentes, pero cuando les hacemos las pruebas van a tener anticuerpos contra clamidia. Entonces son pacientes que a veces les hacemos una histerosalpingografía porque no pueden embarazarse y las trompas están obstruidas. Y nunca tuvieron un síntoma, o muchos pacientes que van a tener un embarazo ectópico y usted les pregunta si en algún momento tuvo dolor pélvico y probablemente pueden decirles que no. Obviamente, siempre cada cierto tiempo, sobre todo dependiendo de los factores de riesgo, se puede hacer un estudio en sangre para detectar clamidia y ver qué posibilidades hay para evitar el tratamiento, para evitar las secuelas y erradicar la enfermedad, ¿no? ¿Qué complicaciones vamos a tener? Obviamente si demoramos, ¿no? Entonces ya habíamos hablado que podemos tener infertilidad dependiendo del primero, segundo, tercer episodio. Podemos tener un dolor pélvico crónico que va en relación a las adherencias, a las infecciones, e incluso podríamos hacer hasta una histerectomía y quedar con un dolor pélvico crónico por las adherencias que va a haber, ¿no? El embarazo ectópico, el absceso tubovárico, podemos tener infecciones recurrentes. Las enfermedades inflamatorias pélvicas se asocian a un aumento de nacimientos pretérminos, y ustedes saben que todo lo que es prematuro está asociado, dependiendo de si es un prematuro extremo, a una morbilidad alta, tanto para la mamá como para el bebé. Podemos tener transmisión perinatal de gonococo y clamidia, y entre las agudas podemos tener una perihepatitis, el síndrome de Fitz-Curtis, como habíamos hablado, que fue el que más ha trabajado con lo de clamidias, que vamos a encontrar una inflamación a nivel del hígado con unas como bandaletas, ¿no? Muchas veces cuando encontramos estas bandaletas ya sospechamos que hay una clamidia y que muchas veces va a ser incluso también silente, ¿no? Puede semejar una periapendicitis y la ruptura de los abscesos, eso sí hay que tener cuidado porque nos pueden producir un choque endotóxico. Entre las secuelas tardías, dolor pélvico crónico, esterilidad, embarazo ectópico es 7 veces superior el síndrome de Reiter. El síndrome de Reiter es cuando tenemos un proceso ocasionado por clamidia que va asociado a dolor articular, a lesiones dérmicas, a problemas a nivel de los ojos. Entonces no es raro que pacientes jóvenes, sobre todo con dolor articular, muchas veces el reumatólogo nos mande para descartar un proceso de clamidia, ¿no? Y la tipia citológica cervical, ¿no? Que podemos tener algunos cambios, sobre todo si es que estamos sospechando, por ejemplo, de un virus por papiloma. La recidiva aparece en un 5% a las 6 semanas posteriores del cuadro inicial, cuando no damos un tratamiento adecuado o ha fracasado. La reinfección aparece en el 23%, cuando la sintomatología comienza una vez pasadas las 6 semanas, pues un proceso infeccioso inicial. Entonces, recidiva cuando es en las 6 semanas y reinfección cuando es posterior a las 6 semanas, ¿correcto? Eso es muy importante, porque si el paciente le dimos tratamiento y regresa antes del mes y medio, es una recidiva. Y una nueva infección es si regresa después de los 6 meses, ¿no? Antes de los antibióticos, pues la mortalidad era hasta del 1%.
Ahora la mayoría de las muertes se pueden dar por la ruptura de los abscesos. Y como ya les había mencionado, la principal causa de consultas ginecológicas por dolor pélvico, los embarazos ectópicos, que si es que no se tratan o no se diagnostican adecuadamente, podrían causar la muerte de un paciente, ¿no? Y no es raro, o sea, hay pacientes que de pronto, de repente no catalogaron bien, las mandaron a su casa y luego regresan chocados o pueden morir, ¿no? Buen pronóstico si damos el tratamiento adecuado, pobre pronóstico si el tratamiento es tardío, y hay que insistir en el estilo, en esto sí, en el estilo, en el cambio de vida, ¿no? Explicarles cómo se tienen que cuidar. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien? Entonces, esta es la parte que quería compartir con ustedes sobre infecciones, y ahora, después de esto, vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cosas que ya hemos revisado para que más o menos tengan una idea de cómo va a ser el examen, y vamos a revisar algunos puntos. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a tener un receso de unos 5 minutitos, que vayan a tomar agua, y luego ya vamos a ver algunas preguntas, algunas cosas, y conversamos algún tema.
Ya. A ver, chicos, hoy día se han conectado poquitos. No sé si porque no sabían de que había la clase o porque están de viaje. ¿Qué es lo, saben algo de sus compañeros? A ver, no sé si está la delegada, ¿está? A ver, ya. Bueno, entonces no sé qué ha pasado con sus compañeros, si no les han avisado a tiempo o esto. A ver, vamos a ver. Vamos a repasar algunas preguntas, ¿ya? De los temas que ya hemos mencionado. Estas preguntas, algunas son sacadas del examen para convalidar del ENAM, ¿ya? Entonces, son preguntas más o menos para ver qué tanto hemos entendido. Por ejemplo, a ver, con respecto al cuadro clínico de endometriosis, ¿ya? Señale lo correcto. El antígeno carcinoma embrionario, el CA125, es un marcador específico de endometriosis. Las pacientes con endometriosis grave presentan más dolor que las que tienen endometriosis moderada. El aborto espontáneo es menos frecuente en pacientes con endometriosis peritoneal. La dismenorrea secundaria es muy sugerente de endometriosis. La dismenorrea primaria es muy sugerente de endometriosis. Entonces, a ver, vamos a ver, vamos a preguntar. A ver, les pregunto o me escriben en el chat a ver qué opción marcarían. A ver, esto sería su pregunta. A ver, a ver, escríbanme qué opción pondrían, a ver, en esta pregunta. Si no, ya yo los llamo. Como somos poquitos, yo creo que sí podemos hacer algo más interactivo. A ver, vamos a ver quiénes están conectados. A ver, Dante. Dante. A ver. Entonces, ya, a ver, el aborto espontáneo es lo correcto, ¿ah? Es menos frecuente en pacientes con endometriosis peritoneal. A ver, primero la primera pregunta. A ver, la opción A, el antígeno carcinoma embrionario es un marcador específico de endometriosis. Entonces ya habíamos revisado que el CA125, si bien es cierto, es un marcador que si tenemos un valor mayor a 30 pero menor a 100 es muy probable que tengamos una endometriosis o un endometrioma, y si es mayor de 100 es probable que estemos frente a un proceso neoplásico ovárico, no es específico, ¿no? Entonces en la pregunta, ¿qué es un marcador específico? No, porque es un marcador que también se puede usar para otras patologías y dentro de ellas el cáncer de ovario. A ver, con respecto a la opción B. A ver, ahí tenemos otra respuesta. E. La dismenorrea primaria es muy sugerente de endometriosis, nos responde Romara. Ya vamos a ir desarrollando uno por uno, a ver, para ir viendo las diversas opciones. A ver, ¿quién más, chicos? A ver, las pacientes con endometriosis grave presentan más dolor que las que tienen endometriosis moderada. Eso habíamos visto que
no iba en relación el dolor con el tipo de endometriosis. O sea, les había mencionado que podemos tener una endometriosis severa, con poco dolor, como podríamos tener una endometriosis mucho más intensa, con poco dolor. O sea, el dolor no va en relación al grado de endometriosis. Entonces, a ver, ¿qué más? A ver, la D. Ya, a ver, hay otra respuesta acá. La dismenorrea secundaria es muy sugerente de endometriosis. Ya. A ver, chicos, respondan. Quiero ver qué tanto están aprendiendo, están siguiendo las clases. No es solamente que repasen, sino que estas ya son preguntas y estas son preguntas que les va a tocar, ¿no? A ver. Una respuesta D también, ya tengo tres, cuatro que dicen la respuesta D. Perfecto. Bueno, el aborto espontáneo no es frecuente en pacientes con endometriosis peritoneal. Empezando de que el aborto espontáneo tiene otros factores, ¿no? Generalmente la implantación o malformaciones congénitas, principal causa de abortos. No es la endometriosis la principal causa de un aborto, ¿no? Entonces ya vamos descartando. Entonces tendríamos dos. Entonces la endometriosis secundaria es muy sugerente, la dismenorrea secundaria es muy sugerente, o la dismenorrea primaria. A ver, ya tenemos alteraciones cromosómicas, exactamente, eso es con respecto al aborto. Entonces ya veo que gana, efectivamente, y hemos hablado que dismenorrea primaria está asociado a prostaglandinas, ¿correcto? Y dismenorrea secundaria a todo lo que no tenga que ver con la contracción del músculo uterino. Entonces la respuesta sería la respuesta T. Ya he aceptado la mayoría, ¿eh? La mujer adulta, la dismenorrea puede ser sugerente de endometriosis si se ha iniciado años después de una menstruación libre de dolor, porque recuerden que si bien es cierto, puede haber adolescentes con endometriosis, hay otros factores mucho más preponderantes o más importantes, y la endometriosis va aumentando con los años, ¿no? Entonces aquí tienen en la página incluso donde pueden ustedes revisar que figura la respuesta. Muy bien, entonces vamos bien. La primera pregunta, la mayoría ha respondido bien. A ver, para la prevención de endometriosis, se utilizan anticonceptivos orales. Los trifásicos son aquellos que semejan el ciclo menstrual. Uno de ellos, por ejemplo, el Claira. Son pastillas que tienen diferente dosis para mejorar el ciclo menstrual, ¿no? Empiezan con baja dosis de estrógenos y van subiendo y luego se mantiene misma dosis y luego disminuyen, tienen una fase de placebos para que venga la regla. Esos son los trifásicos. Se utiliza danazol a bajas dosis, se utiliza agonistas de la GnRH, no existe tratamiento preventivo, se usa gestrinona. ¿Qué marcarían ahí? ¿Hay una estrategia de prevención? ¿Hay algo que podamos darle a un paciente, decirle, si viene una paciente y dice, mi mamá tuvo endometriosis, mis hermanas tuvieron endometriosis, yo quiero tomar tratamiento para prevenir la endometriosis? A ver, acuérdense la clase de endometriosis. Se habló de tratamientos preventivos. A ver, chicos,
Respondan, no importa. Si se equivocan acá no pasa nada. Vamos a ir desarrollando. Si se equivocan en el examen, ahí sí. Y no en el examen del curso, en el examen para la residencia, si quieren convalidar. Entonces ya tenemos una respuesta. Dice que no existe tratamiento preventivo. A ver. Ahora que estamos poquitos. La D, muy bien. Ya tenemos 3. A ver, ¿quién más, chicos? Entonces, los anticonceptivos no son tratamientos preventivos, son tratamientos ya para tratar en sí la endometriosis. El danazol, como ustedes saben, es un análogo bioral, no es preventivo. Es más, hay que evaluar bien a qué paciente le vamos a dar. Los agonistas de la GnRH no son tratamientos preventivos, son tratamientos más específicos. La gestrina también es un tratamiento específico, entonces la respuesta sería la D. Exactamente, no hay estrategias de prevención para la endometriosis que haya tenido buenos resultados. Se ha informado de una reducción de incidencia en aquellas mujeres que hacen deporte, pero no hay una estrategia de prevención, ¿no? Igual, aquí tienen el número de la página donde pueden encontrar esto, ¿no? A ver, justo lo que hemos tratado ahorita, ¿ya? La etiología más frecuente de la enfermedad pélvica inflamatoria aguda, no gestacional. Hemos hablado que la gestacional está asociada con relaciones sexuales durante la gestación, instrumentación, ¿no? A ver, ¿cuál es la que marcaría? Esto ya lo hemos hablado bastante. Ya al toque todos deben responder porque esto es de ahora. Entonces, mira, somos 10, no sé si estarán los 10 o no, pero yo veo que esto me responden 3, 4 nada más, ¿eh? Efectivamente, bacilo de tuberculosis sí está metido en enfermedades inflamatorias, actinomyces también, tricomonas también, Escherichia coli también, pero ya habíamos conversado, lo hemos repetido, que clamidia y gonococo son los más importantes, ¿no? Entonces son la Neisseria y la clamidia, son las más importantes, y bueno, y después podemos tener todos los demás, ¿no? Entonces esto también, tienen el número de página donde encuentran la respuesta, pero ya esto se les tiene que quedar grabado. Principal causa de enfermedades infecciosas o inflamatorias pélvicas, Neisseria y clamidia. ¿Y en qué tienen que pensar en una enfermedad inflamatoria pélvica? Neisseria y clamidia. ¿Qué tratamiento tienen que dar? Tratamientos que cubran Neisseria y clamidia. Y con eso ya más del 90% de los procesos inflamatorios pélvicos los vamos a saber manejar muy bien. A ver, la causa más común que explica el aumento de la incidencia del embarazo ectópico en la población es salpingitis, anticonceptivos, inductores de ovulación, anticonceptivos inyectables, salpingoclasia. Vamos a ver. ¿Cuál es la mayor incidencia de embarazo ectópico en la población femenina? A ver, chicos. A ver. Ya tenemos una respuesta aquí.
A ver, y esto hemos hablado también bastante. Ya saben que el embarazo ectópico, ya tenemos otra respuesta. Muy bien. No. Muy bien. Entonces, ¿por qué un embarazo no llega a la trompa, al útero? Porque probablemente el conducto esté obstruido, ¿no es cierto? Entonces hace que se produzca la gestación, la zona ampular de la trompa, y no puede migrar, ¿no? ¿Y dónde está la obstrucción? Es donde tenemos el ectópico, ¿no? Que puede tener ísmico, fimbrial, a nivel del cuerno. Entonces, de todos estos, ¿cuál es el que más nos va a causar obstrucción? Pues una salpingitis, ¿no? La salpingitis nos va a causar inflamación, obstrucción, destrucción de la trompa uterina, y por lo tanto puede pasar al espermatozoide, pero la gestación en sí no va a poder pasar, ¿no? Principal causa de embarazo ectópico, los procesos inflamatorios pélvicos, y dentro de esos, pues todo aquello que altere la trompa, ¿no? Porque si tenemos una endometritis, pues probablemente no vamos a tener un ectópico, de repente vamos a tener problemas de implantación, pero no ectópico, ¿no? Tiene que ser a nivel del conducto. Entonces, la respuesta correcta es la A. La causa más frecuente son las infecciones de transmisión sexual, la enfermedad inflamatoria pélvica y la salpingitis, ¿no? Todo lo que nos cause obstrucción. Muy bien, chicos. El dato clínico en embarazo ectópico, bueno, aquí ya se pegó la respuesta. Entonces, el embarazo ectópico, ¿qué cosa es? Sangrado, dolor abdominal, hipotimia, dolor en el hombro, fiebre. Entonces ya habíamos hablado que dolor pélvico por emergencia en mujer en etapa reproductiva, lo primero que tenemos que hacer es pedirle una prueba de embarazo, ¿no? Entonces, eso lo hemos repetido en la clase de procesos de dolores pélvicos, ¿no? Paciente con dolor pélvico, descarten embarazo. Entonces, es la principal causa, por la cual llega un embarazo ectópico por dolor pélvico. Puede tener sangrados intermenstruales, que incluso lo pueden confundir con reglas, sí. Puede venir desmayada, con shock hipovolémico, sí. Pero ¿por qué consultan con mayor frecuencia los embarazos ectópicos? Por dolor abdominal. Entonces, paciente con dolor abdominal, ya habíamos dicho, descarten embarazo ectópico. Bueno, esto es aquí, que se corrió. Muy bien. ¿Cuál de los dispositivos intrauterinos tiene la más baja incidencia de embarazo? T de cobre 220 es el número de vueltas que tiene de cobre, ¿no? 220. La T de cobre 380, que es la que le dicen la famosa T de plata, es esta de 380. El progestacer no tenemos en el país, pero es como una T hormonal de progesterona, ¿ya? No es, no tiene gran efectividad, por eso es que, digamos, no lo tenemos en países latinos, y tampoco no es que sea muy relevante, ¿no? Por eso es que probablemente muy poco han escuchado, pero sí les pueden, si en algún momento de repente van a dar los exámenes para convalidar, puede ser que les venga el nombre, entonces es importante saber que existen unas T de progesterona que se llaman Progestoger, que es diferente a la T de levonorgestrel, la Mirena, esa sí la tenemos aquí en el país, la famosa Mirena, que la usamos muy frecuentemente de indicación, incluso en mujeres jóvenes, ya que dura 5 años y tiene el doble efecto, que ya lo habíamos conversado, ¿no?
Tiene el efecto de la T y el efecto hormonal. Y el asa de Lips, que tampoco ya se usa, pero es como una T, pero o sea, es una T, pero en forma, no es en forma de T, sino es una forma como de S, ¿no? Entonces, ¿cuál de todos estos consideran que es el mejor? Que también ya lo tratamos anteriormente, ¿no? Ya tengo una respuesta. A ver, chicos. Entonces, si les dijeran cuál de todos estos recomendarían, usarían, indicarían. Como comentario adicional, en Japón, por ejemplo, utilizan unos dispositivos en forma de aros, así como unos anillos, ¿no? Alguna vez me tocó sacar uno y la verdad la única que pude ver son como unos aros, unas bolitas, ¿no? Es raro, pero es una pasilla que lo tenía hace muchísimo tiempo. Muy bien, a ver. Dos nomás han respondido, chicos. Y esto está fácil, fácil. Muy bien. No sé si es porque hay 10 participantes, pero de repente han dejado prendida la computadora y se van a ver el video después, o no sé. Bueno, efectivamente es la T del levonorgestrel, es una de las más seguras. Viene en diferentes tamaños, viene la de 3 años y la de 5 años. Dice que la de 3 años es más chiquitita y se recomienda más en mujeres nulíparas. Y obviamente la Mirena dura 5 años y se recomienda a aquellas pacientes que ya han tenido bebés. Pero igual, o sea, son muy pequeñas, son muy finas y se puede usar en ambos, ¿no? También recuerden que lo podemos usar para casos de hiperplasia, no solamente para embarazo, ¿no? Entonces, los dispositivos de té de cobre, de 380 y té levonorgestrel, como les he mencionado, la 380 es la que le conocen como la té de plata, tienen menor incidencia, pero se ha visto pues que la T de cobre es 1.4 y la T de levonorgestrel es 1.1, ¿no? Entonces es un poco más efectiva. Inician el efecto secundario del sangrado, ¿no? A ver, ¿cuál de estas enfermedades, y también lo hemos visto hoy, a ver si han estado atentos, se relaciona con el uso del DIU? A ver, ya tengo dos respuestas. A ver, aquí voy a ver cuántos están conectados. 3, 4. Ya tengo 4 respuestas. 5, 6, 7. Ya, antes yo tengo 7. Ah, mire, hay 11 conectados. Debería tener 11 respuestas. Eso quiere decir que hay 7 conectados. No me voy a tomar nota. ¿Ah? Exactamente. Entonces es el actinomisis. ¿Ya? Grábenselo. Pregunta de examen. El actinomisis, y eso lo hemos repetido, ¿no? El actinomisis es la única enfermedad inflamatoria pélvica relacionada con el uso de DIU. Se ha encontrado exclusivamente en pacientes usuarias de DIU. A ver, de los siguientes eventos ginecológicos, ¿cuál es el que presenta mayor número de hospitalizaciones entre mujeres en edad de reproducirse o reproductiva? Enfermedad inflamatoria pélvica, quistes benignos de ovario, endometriosis, trastornos menstruales, neoplasias intraepiteliales cervicales. ¿Por cuál de estas 5 se hospitalizan más las mujeres jóvenes? A ver, chicos, ¿por cuál de todos estos 5 creen que se hospitalizan más las mujeres jóvenes? A ver.
Aquí tenemos uno, a ver, vamos a ver. 2, 4. Ok. 6, ¿no? 7. 7 nomás están conectados. O sea, hay 11 acá participantes, pero estoy viendo que son solo 7 los conectados. Muy bien, esos 7 van a tener un punto a favor, ¿ah? Muy bien, a ver. Entonces sí, como ya lo hemos mencionado, si hablamos de mujeres jóvenes, el proceso de la enfermedad inflamatoria pélvica es el que mayor número de hospitalizaciones de mujeres jóvenes. Y si tienen adolescentes con enfermedad inflamatoria pélvica, tienen que hospitalizarlos para asegurarnos que el tratamiento sea efectivo. Ya les presenté la semana pasada que en adolescentes se tienen que hospitalizar y que esta enfermedad es más frecuente en mujeres jóvenes, como ya hemos visto por los factores que hemos mencionado, la paridad, el estado civil, el número de parejas, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, más o menos de esta manera va a ser el examen. Yo les voy a poner preguntas y es muy probable que estas preguntas se las van a encontrar en los exámenes que van a dar, como les decía, del ENAM, de la residencia. La medicina es igual para todos y en un mundo globalizado, así como estamos, con mayor razón. O sea, ahora no es que en Estados Unidos hacen este tratamiento y aquí en Perú hacemos otro tratamiento, o que allá tienen más tecnología. Quizás tengan hospitales más implementados, pero eso no quiere decir que nosotros en algún momento no vayamos a tener todos los recursos logísticos como para poder hacer un buen diagnóstico. Y como estamos viendo en esta enfermedad pélvica, no es que necesitemos mucho, ¿no?, para diagnosticarlo. Quizás si ya estamos pensando en un absceso tubovárico complicado, ¿no?, podamos pedir algo más que una ecografía. Pero los tratamientos ya están estandarizados, ya están protocolizados y son mundiales. O sea, así como traten una EPI aquí, igualito se trata en Estados Unidos, igualito se trata en España, igualito se trata en Europa. O sea, no es que, ay, en Europa van a hacer un tratamiento diferente, más moderno. No, ya están protocolizados. Les he presentado en la clase pasada los niveles de evidencia 1A, o sea, que es prácticamente el estándar, y es lo mismo que hacemos acá en Perú, lo que se hace en otros países. Por lo tanto, si en algún momento ustedes van a convalidar, donde se vayan, probablemente va a ser estándar o va a ser lo mismo. Y por eso es que he cogido algunas preguntas. Como ustedes ven, es prácticamente todo lo que hemos conversado, ¿no? Y lo he traído precisamente para que vean de que estamos haciendo lo que otros estudiantes de medicina en otros países están haciendo, estamos aprendiendo lo mismo. Préndanse bien las clases y por lo menos en la parte de ginecología van a estar duchos en esto y van a poder responder muchas preguntas, ¿no? Estudien para el examen que ya viene y las preguntas van a ser así de este tipo, más o menos una idea, ¿no? Y vamos a tener consideración de los chicos que ahora han estado conectados en el examen. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Está muy bien, chicos, han respondido muy bien. Por ahí una que otra cosa que han fallado de repente, pero si ya se ponen a analizarlo y repasan un poquito, se van a dar cuenta de que, sí, esto no era, esto se relaciona más. Está muy bien, por lo menos los conceptos básicos los tienen. Muy bien, chicos, buenas noches, si todo está claro, entonces ya nos estamos viendo el día de mañana. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.